Amados hermanos, les damos la bienvenida a las enseñanzas verdaderas que Dios nos da. En este canal, somos un grupo libre de creyentes del Evangelio eterno de Cristo Jesús. Les invitamos a que nos sigan, para que Dios en verdad los guíe a su reino, pues escrito está: nadie puede venir a mí, dijo el Señor, si el Padre que está en el cielo no lo trae. Usted ha sido escogido por Dios, si escucha su palabra verdadera y le sigue. No corra tras ninguna religión. Dios está donde está la verdad. Él no hizo de su iglesia una religión, más bien, dijo: donde estén reunidos 2 o 3 en mi nombre y mi palabra, ahí estaré. Recuerde que la verdad es su palabra. Hola, buenas noches. Dios los bendiga a todos. Espero que todos estén muy bien. Que nadie esté enfermo o en la cama o que nadie tenga problema. Ahí me disculpan la chamarra. El cuello parado como los vampiros de las películas. Pero es que tengo frío. No así mucho, no, pero está haciendo frío. Bueno, vamos a comenzar con el video. El video del día de hoy. Un saludo cordial a todos, un abrazo fraternal. Y como decía Pablo, a todos los santos en Cristo que están en el lugar que estén, el Señor los bendiga. Y pónganle atención a las enseñanzas, es muy importante para nosotros. Bueno, para el que quiere aprender, ¿verdad? El que no. Pero para el que quiere aprender de Dios, que quiere recibir de Dios, vean, precisamente tenemos esta escritura. Fíjense, en el Evangelio de San Juan, el capítulo, permítanme ver el capítulo que es, porque no me fijé. Capítulo, que esto es tan larguísimo. Capítulo 6. Es el capítulo 6, más o menos por el 34. Verso 34, déjame ver. 33, 34. 34. No, es el verso 35. Vamos a empezar del verso 35. Dice ahí, es palabra de Dios. Porque le dijeron, ellos dudaban de que Jesús hubiera bajado del cielo, que fuera el pan del cielo. Y luego Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Recuerden ustedes que cuando habla del pan es simbólico, y cuando habla de la sed también es simbólico. El pan tiene que ver con el consejo natural, la sabiduría, pues, para que me entiendan. Y lo que es el agua tiene que ver con la palabra de Dios, o sea, es la palabra de Dios, o sea, la verdad, para que entiendan mejor esto. Entonces, porque no es solamente espiritual el asunto, no somos nada más espíritu, también somos carne. Así que, por eso Él les decía eso. En el verso 36 dice: mas les he dicho que aunque me ven, aunque me han visto, pero les he dicho que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Al que a mí viene, no lo he hecho fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto es del Padre. Y esta es la voluntad del Padre, ¿ve? El que me envió, que de todo lo que me da o me vaya a dar, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día último. Y esta es la voluntad del que me envió,
que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Ve. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Así que murmuraban y decían, pues, ¿este qué? Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice, o por qué pues dice, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuren entre ustedes. Ve, ellos no estaban hablando fuerte, pero el Señor sabía que estaban hablando eso. Jesús les respondió y les dijo, no murmuren entre ustedes. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Y yo lo resucitaré en el día último. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Amén. Porque alguien me decía a mí, en esta frase precisamente me voy a enfocar, porque alguien me decía, no es posible que nosotros hayamos aprendido de Dios, nosotros aprendimos aquí en la tierra, no señores, sino el verso donde Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, como si no conocen la voz del Padre. ¿Ve usted? Y cuando habla de voz no está hablando de gritos, está hablando del conocimiento del Padre. Por eso dice aquí, está escrito en los profetas. Ve, escrito está en los profetas, verso 45. Y serán todos enseñados por Dios. Ve, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, vea usted, aprendió de Él, viene a mí. ¿Por qué? Porque ya conoce la voz del Padre, porque el Padre estaba en Él. Es bien sencillo de entender eso. Luego dice, no que alguno haya visto al Padre, ciertamente. O sea, los ángeles lo vieron o lo ven. Sí lo ven, pero no ven al Padre en sí, ven el ángel de Jehová, o sea, ven el ángel, la presencia del Padre, ve ustedes, pero no su espíritu. Por eso cuando dice, no que alguno haya visto al Padre, porque es espíritu. Así que necesita uno ser espíritu como el Padre para poderlo ver. Por eso dice, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre, ve. Bien, dice, de cierto les digo que el que en mí cree, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. ¿Ve usted? ¿Qué significa el pan? La vida. ¿Qué significa la palabra? La verdad, la sabiduría, el entendimiento de Dios. Eso significa el agua, la que te lava de los pecados. Es la que te quita las malas ideas, porque reconoces en su palabra las cosas que deben de ser hechas. Ve, para que no te desvíes. En el 49 dice, sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ven, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come, para que el que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ve usted, no estaba hablando de comer literalmente, como tampoco se habla en otra forma de comer en el pecado. Ve, no tiene nada que ver el comer de comida. Aquí no tiene nada que ver del comernos el cuerpo de Cristo, como escribió José en uno de sus libros. Y cada día primero, o sea, cada domingo, se reunían los creyentes y se comían un pedazo de Jesús. Ellos no se comían un pedazo de Jesús.
Ellos lo que hacían era celebrar la cena, así como lo ordenó el Señor. Hagan esto en memoria de mí cada vez que puedan. ¿Ven? Y ellos podían cada primer día de semana, porque ese día resucitó el Señor, pues ellos se reunían ese día. ¿Para qué? Para comer el pan, que significa la carne entregada de nuestro Señor Jesús, y el vino, que significa como el agua, la vida, el gozo, pues. ¿Ve usted? El espíritu, pues. Por eso se le llama al vino bebida espirituosa. Pero es una metáfora, o sea, en realidad no es así. Entonces los judíos contendían entre sí, esto es, averiguaban, peleaban, ¿no? Averiguaban sobre todo. Uno le llama discutir, diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Ve, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Amén. Así es. Ve, ahí se levantan controversias muchas veces acerca de estas cosas, porque la gente piensa que si hago esto, y si mejor en lugar de pan como galletas, no, tiene que ser un pan. Tiene que ser un pan, y lo tienen que comer todos. Por eso lo de la hostia no es válida, porque no es un pan, son muchas rueditas. Ven, luego beben el vino. No, ese nomás se lo bebe el sacerdote y punto. Por eso cuando los religiosos, sobre todo en las iglesias, hacen ciertas cosas que no tienen nada que ver con lo de la Biblia, que no entienden porque no son espirituales, porque el Espíritu de Dios no los dirige. Ve, pero cuando el Espíritu de Dios lo dirige a usted, cuando la palabra de Dios está en usted, la misma palabra lo dirige. Usted no va haciendo chapuzas, usted no va contradiciendo la palabra de Dios, usted hace lo que la palabra de Dios le marca. Ese es el punto, ¿ve usted? Cuando pues tenemos una necesidad carnal, entonces hablamos con Dios. ¿Y qué le decimos? Señor, ayúdame. ¿Qué está usted pidiendo? Que le ayuden con un problema carnal. Yo les pregunto a ustedes, ¿el hambre es un problema carnal o es el Espíritu? A ver, yo tengo hambre del Espíritu Santo. Bueno, pudiera yo decir que sí, pero no es hambre, es una necesidad. Es una necesidad, no es como el hambre es una necesidad, el Espíritu también tiene necesidad de la energía de Dios cada día, del conocimiento de Dios, de que Dios esté en uno, de que Dios lo dirija a uno. Es como la oveja que se pierde, tiene necesidad de un pastor, tiene necesidad de seguir a alguien en quien confía. ¿Ve usted? Así es toda la cosa. No es simplemente de que yo soy pastor porque me sé la Biblia, pero se la sabe nomás en la letra. Y recuerde que está escrito que la letra mata, el Espíritu es el que da vida. ¿Cuál Espíritu, hermano? Pues el Espíritu de la palabra. El Espíritu de Dios es el Espíritu de la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Primera de Juan. De aquí mismo donde estamos leyendo. Está en Juan, no es Primera de Juan, es el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Lo podemos leer inmediatamente, si me permiten tantito. Vea usted, dice, capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo. ¿Qué es el Verbo? Es palabra hecha, palabra ejecutada, es palabra verdadera. No es mentira, el Verbo no es una mentira, el Verbo no es un choro, el Verbo es palabra verdadera, con fundamento. Ahora,
Si Dios dijo, sea la tierra, o creó la tierra, no la creó sin fundamento, o no existiera. ¿Ve usted? Las cosas que se hacen con fundamento, usted tiene fundamentos para decir, voy a hacer una casa, es porque tiene dinero para hacerla. Si usted dice, cuando yo tenga dinero voy a hacer una casa, puede estar diciendo una mentira, porque qué tal si ya tiene el dinero para la casa, pero se lo gasta en un carro o en otra cosa. Ve, usted puede estar mintiendo allí. O sea, puede estar diciendo una mentira, eso no se condiciona a un verbo. Pero si usted tiene el dinero y hace la casa, entonces fue verdadera su palabra, eso es un verbo. Cuando usted dice, voy voy a ir de vacaciones a tal parte. Bueno, entonces, ¿qué hace usted? Dice, voy tal día, voy a ir a Cancún, vamos a suponer, que dice usted. Dentro de una semana voy a Cancún. Ok, entonces, si usted está seguro de lo que está diciendo, será porque ya tiene el dinero. No importa si usted tiene buen mueble, pero si no tiene dinero, el mueble no camina sin gasolina. Y luego, ¿qué va a ir a hacer? ¿A hambriarse todo el camino de aquí para allá y de allá para acá? O sea, atravesar toda la República Mexicana casi para ir a Cancún, sin comer nada, sin almorzar, sin cenar, porque no va y viene el mismo día. ¿Ve usted? Entonces, se requiere dinero, y si usted no lo tiene, entonces usted está diciendo tal vez, la palabra allí debe decir, tal vez si consigo dinero voy a ir tal día, y eso de voy a ir tal día no es una seguridad, todavía eso se puede retrasar, no sé, algo que le falte, no sé, total de que se le ponche una llanta y no va. Ve, entonces el verbo no es verbo, se convierte en una mentira. No, pero yo no tengo la culpa, nadie le está diciendo que tiene la culpa, pero es que no usó la inteligencia, no usó la sabiduría para decir bien la palabra. Así que usted dijo algo falso, sin querer decirlo, pero lo dijo. Ve, usted no dijo un verbo. Ve, yo voy a escribir un librito que tenga nomás 7 palabras y usted agarra un lápiz, hasta un carbón en una hoja y usted escribe 7 palabras y usted ya lo hizo. Ve, eso es verbo. Es entendimiento y acto, palabra y acto. Porque toda acción tiene una reacción. Si usted hizo la acción de hablar algo y usted está seguro que lo va a hacer y usted lo hace, en ese momento se convierte en un verbo. Y dice, y en el principio era el verbo, ve usted, la palabra verdadera. Y el verbo era con Dios. Era quiere decir estaba con Dios. Sí. Y el verbo era Dios. Aquí, y el verbo era Dios, significa estaba dentro de Dios. ¿Ve usted? Porque primero, y el verbo era con, acompañando, era con Dios. Y luego, y el verbo era Dios, quiere decir que el verbo estaba dentro de Dios. ¿Ve? Y luego dice, Él era en el principio con Dios. ¿Ve usted? Antes del principio, Él estaba en Dios. Pero en el principio, Él era el principio con Dios. ¿Ve usted? Él era en el principio con Dios. Porque antes de que nuestro Señor Jesús o la presencia de Dios se manifestara, no era con Dios, era en Dios, estaba en Dios. Pero entonces todavía no hay principio. ¿Ve? Porque Dios es quien comienza el principio. No hay un principio antes de Dios. A ver si me entienden. ¿Por qué? Porque Él no tiene ni fin de días ni principio de días. Así que no había un principio. Sí se entiende eso, ¿verdad? Por eso cuando dice de Melquisedec, sumo sacerdote del Altísimo que ni tiene principio de días ni fin de días.
ni tiene genealogía. Esto es, Él es eterno. Dios es eterno. ¿Quién era Melquisedec? Era Dios mismo, era la presencia de Dios, era el ángel de Jehová, como usted quiera llamarlo. Era Jesús nuestro Señor. ¿Ve usted? Él dice, antes que Abraham fuera, yo soy. Ciertamente. Tú no conociste a Abraham. Si él les hubiera dicho, sí lo conocí, yo le saqué pan y vino, así como a ustedes se los estoy ofreciendo ahora. ¿Ve usted? Porque antes no era eso. Piénselo. Antes de eso no era eso, porque todavía la ley no existía. ¿Ve usted? Así que todavía Dios no les decía, hagan un pan sin levadura y tómenselo y cómanselo y tómense el vino. No. ¿Ve usted? ¿Quién hace este nuevo pacto con nosotros y con los judíos? ¿Quién es el que lo hace? Nuestro Señor Jesús. ¿Quién era Él? Melquisedec. Es la misma persona. Es el mismo ángel, para que me entienda. En diferentes tiempos, a lo mejor con diferentes caras, no lo sé. Pero era el mismo. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Pero usted, así que cuando Él salió con pan y vino a recibir a Abraham, que venía de derrotar a los 5 reyes y de rescatar a su sobrino Lot, entonces Abraham le dio los diezmos de todo. ¿A quién? A Melquisedec. ¿Dónde estaba la ley de los diezmos en ese tiempo? No existía. ¿Ve? Sin embargo, el hombre lo ofrecía por gracia, como Abraham lo ofrecía por gracia, como Isaac lo ofrecía por gracia, como Jacob lo ofrecía por gracia. Yo no sé si José lo hacía, sus hermanos lo hacían, no lo sé. ¿Ve usted? Pero probablemente 430 años viviendo como esclavos, probablemente ellos se olvidaron, ellos no tenían para diezmar ni nada de eso y muchas cosas se perdieron. ¿Qué hizo entonces Dios? Darles una ley para ponerles ese mandato. Sí, fíjense ustedes como en el desierto no los obligó a que hicieran eso. Ven, pero cuando decían necesitamos esto para hacer la casa de Dios, para hacer el tabernáculo, a ver quién trae oro, quién trae plata, y todos con gusto dieron lo que traían. ¿Ve usted? Nadie se negó. Yo no sé por qué hoy muchos pastores, muchas personas, muchos disque creyentes dicen, no, es que yo no tengo por qué dar. No, usted no tiene por qué dar. Es por gracia. Si usted quiere la gracia, pues bien. Si usted quiere hallar gracia delante de Dios, pues bien, hágalo. Y si usted quiere que a lo mejor Dios lo rechace por eso algún día, pues usted está en ese vaivén. Es como la circuncisión, para que me entiendan un poquito. Dios dijo, todos los israelitas, toda tu descendencia van a ser circuncidados cuando nazcan a los no sé cuántos días y luego presentados delante de Dios. ¿Ve usted? Y luego para nosotros, que ya no tenemos la circuncisión, porque por causa del nuevo pacto ya no tenemos eso, no estamos obligados a eso, porque eso era una ley para reconocerse entre ellos, se puede decir así, porque Dios pedía eso. Sí, a manera de sacrificio no lo sé, pero era dar algo. Sí. Ahora, nosotros podemos decir, pero es que había los que no estaban circuncidados. Los que no estaban circuncidados no entraban en la asociación de los, ¿cómo se le llama? Del pueblo, pues. Ellos no podían entrar ni al atrio. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no estaban circuncidados, eran incircuncisos. Y luego Dios dice por medio de un profeta, yo circuncidaré su corazón, porque son de corazón muy duro. Yo circuncidaré su corazón. ¿Por qué? Porque dejaron de hacerlo. Es donde dice él,
y escribiré mi ley en las tablas de su corazón. Ve, un nuevo pacto, ¿para qué? Para que lo hagamos por gracia. Como Abraham dio el diezmo por gracia, como acabo de decir ahorita. Ahora, Noé halló gracia delante de Dios. ¿Qué le retribuyó Noé a Dios? Señor, pues no tengo plata, no tengo oro. Yo lo que quiero es hallarme un tesoro. No dijo eso último no. Pero no tengo que darte. ¿Qué hizo Noé? Tomó un cordero, lo mismo que hizo Abel. Ve, tomó un cordero de los que llevaban limpios para comer, tomó uno de allí y lo sacrificó apenas bajaron del arca. Fue lo primero que hizo. ¿Por qué? Porque es primero Dios por encima de todas las cosas. Y por gratitud a Dios, agarró el cordero y vámonos. Pues lo sacrificó en un altar en leña. Igual, Dios se agradó de esa ofrenda. ¿Ve usted? Y luego él dice la Escritura, que Dios se arrepintió de haber hecho esas cosas. Y le dijo, no se arrepintió, sino simplemente le pesó en su corazón haber hecho eso, de haber dejado a Noé solo nomás con su familia. Y o sea, a lo mejor no busqué bien, como dice uno. A lo mejor había algún otro. Déjeme le digo. Cuando vio a la familia solita y que bajaron los animales y se empezaron a ir unos por un lado, otros por otro lado y así, pues entonces a Dios le pesó en su corazón. Y entonces hizo ese pacto con Noé. Vea usted, ofrenda, pacto. Siempre es así. Ofrenda, pacto. Ve, el Señor Jesús hizo un pacto con nosotros en la Santa Cena y dijo, un nuevo pacto les doy. ¿Cierto? Cierto. Entonces requería sangre, requería cordero. Bueno, no es el cordero que comieron en la Santa Cena. Ciertamente no. ¿Ve usted? Esa fue la última Pascua que tomó nuestro Señor Jesús para cumplir la ley. ¿Ve usted? Pero Él era el que tenía que cumplir como cordero el nuevo pacto. Así que, por eso cuando partió el pan, dijo, esto es mi carne. A Él lo iban a partir, ven, lo iban a sacrificar. Esto es mi carne, coman todos de Él. ¿Para qué? Para ser uno. Y luego tomó el vaso con el vino y dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿De qué? Del nuevo pacto. Es un pacto de gracia nuevamente. O sea, el Señor Jesús cumple la ley porque nadie lo pudo cumplir y ahora nos da ese nuevo pacto. Sí, un pacto de luz. Para que nosotros pudiéramos entender lo que no entendíamos. Por eso cegó los ojos de los religiosos. ¿Para qué? Para que ellos pudieran salir de Jerusalén. Para que no fuera nada más el pueblo que lo rechazó. Así como rechazaron al Señor Jesús, también al Cordero de Dios los rechazaron. Así también rechazaron a los creyentes. A esos 12 hombres. ¿Y por qué 12 hombres? ¿Por qué 12 apóstoles? Porque 12 eran las tribus de Israel. ¿Ve usted? Entonces es el 12 como los 12 meses de un año. Si ustedes ponen atención a esos detalles, ve usted, el ciclo de la vida son 12 meses, un año. Así que ahí está. 12 hijos de Jacob. Y Jacob, como Dios le cambió el nombre a Israel, entonces ellos eran las 12 tribus de Israel. De los hijos salieron cada tribu. Llegamos hasta donde está el Señor Jesús. Y vamos a ver, ¿existían todavía las 12 tribus? No, pues a unos se los llevaron para allá, a otros para allá y a otros para allá. Pero ellos sabían de qué tribu eran. ¿Y el Señor Jesús no lo sabía? Claro que sí. ¿Ve usted? ¿Dios no lo sabía? Claro que sí, Dios lo sabe todo. Así que Dios tomó uno de una tribu, otro de otra y otro de otra y así.
No necesariamente. Él lo que necesitaba era 12 creyentes que fueran descendientes de Abraham. Porque Abraham le dio la promesa: en tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Ve? Y sabemos que el Señor Jesús no era hijo de José. Por tanto, no era descendiente de Abraham. Por el lado de María, era descendiente de Abraham. Pero ¿cuándo se ha contado? ¿Cuándo se contó en ese tiempo la descendencia por medio de la madre y no del padre? En todo caso, si es por medio de la madre, entonces Abraham y Sara no fueran hermanos. ¿Ve usted? Pero eran hermanos, hijos del mismo padre, pero no de la misma madre. ¿Ve usted? Entonces, se entiende. Si usted se va al Génesis y luego se da cuenta que Caín no es hijo de Adán, porque no es hijo de Adán, fue el primero que engendró Eva, a un hijo que no era de Adán. Entonces, ¿de quién lo engendró? ¿De una víbora? No se puede. Haga usted el cáliz, haga todos los estudios que quiere y usted se va a dar cuenta que no se puede. Ve. Ahora, si se cruza con un chango, un gorila, un lo que sea, la cría va a salir híbrido. O sea, no puede tener hijos, ni engendrarlos, para que se entienda. Así de sencillo. Cuando se hibridan una especie, no se puede no puede continuar esa especie. Así pues, Caín no era hijo de Adán. En cambio, Abel sí. ¿Ve usted? Y como lo mató Caín, el siguiente hijo de Adán era Set. ¿Ve usted? Los hijos de Dios descienden por el lado de Set. Y los hijos del hombre descienden por el lado de Caín. Entonces los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bellas. Satanás siempre ha usado eso. Un profeta lo dijo claramente. Siempre ha usado eso. ¿Por qué creen ustedes que Elías le retachaba duro, le daba duro a Acab por su esposa Jezabel? Porque Jezabel era de las que se pintaban y toda la cosa, o sea, así ve. Ahora, ella fue la que echó a perder a Israel. Estamos hablando de Israel cuando se separó de Judea. ¿Ve usted? Entonces, una mujer puede echar a perder un pueblo. Ve, un hombre es más difícil que echar a perder un pueblo, una mujer sí. Y si es muy bonita, como decía el hermano Branham, eso mata más espíritus que las cantinas. Eso es más grave que las cantinas. Son instrumentos de Satanás prácticamente. Satanás las prefiere para engañar al hombre, para tirarlo al vicio, para muchas cosas, para meterlo en problemas. Pero en el principio no fue así. Así que, cuando leen, ya había gigantes en aquellos días, y lo dice, cuando los hijos, no había al principio, no ponen cuando los hijos de Dios tomaron mujeres, dice, y había, punto y aparte, había gigantes en ese tiempo. Ve. O sea, no nacieron gigantes, no dice, y nacieron gigantes de esa cruza, no. Había gigantes antes de eso. Y después, porque ¿para qué dice y después de eso? Pues no diga después, nomás que hubiera dicho, en ese tiempo nacieron gigantes y ellos iban y los mataban, o había guerra, o qué sé yo. Pero no, y después de que les nacieron los hijos, eso, está hablando de los hijos. Cuando no entendemos de lo que se está hablando, podemos relacionarlo mal. En este caso no es así. Ve,
Cuando entendemos bien la palabra, sabemos de qué está hablando. Por eso dijo el Señor Jesús a Nicodemo, nosotros de lo que sabemos hablamos. Ve, no podemos estar diciendo mentiras porque le estamos fallando a Dios, porque Él nos dio la palabra para dar la palabra tal como es. Pero si no le entiendo, hermano, pues no diga mentiras, diga nada más lo que entiende, pero usted no le pegue, usted no le ponga su imaginación. A lo mejor quiere decir esto, no lo diga, quédese eso usted. Y cuando esté bien seguro con varias escrituras, entonces usted pruébelo con la Biblia. Y pruébelo con ejemplos naturales, también se puede, Pablo dijo. Todo lo natural tipifica lo espiritual, así que no tenga miedo. Y le doy un tip de que sí es así. A ver, ¿dónde comienza la tentación? Aquí en la tierra. ¿Dónde comenzó primero? ¿Aquí en la tierra o en el cielo? Fue primero en el cielo. ¿Dónde comenzó la rebelión del hombre? Aquí en la tierra. ¿Nada más aquí en la tierra? ¿No hubo algo antes? Sí, Satanás y los ángeles malos, los demonios se rebelaron allá cuando eran ángeles de Dios. Allá comienzan las guerras, allá comenzó la política primero, allá comenzaron todas las cosas. Ven, por eso Dios los arroja de allá, ya no los deja entrar. ¿Por qué? Ya no tienen entrada porque la puerta se cerró para ellos. Y como dijo el Señor Jesús, yo soy la puerta. Y cuando el Padre cierra, nadie abre. Y cuando el Padre abre, nadie puede cerrar. ¿Ve usted? Es así de sencillo. Bien, ya tenemos 35 minutos y ya me pasé un buen ratito. Bueno, es que yo me emociono cuando estoy hablando. Nuestro Señor Jesucristo los bendiga. Cuídense mucho y pues hasta el próximo martes. ¿Ok? Si Dios lo permite. Bueno, hoy estoy grabando el martes, pero lo voy a subir mañana porque el tiempo ya no me alcanza, creo yo, para editarlo y para todo lo demás. Sí. Así que lo subo mañana si Dios lo permite. Dios los bendiga y hasta pronto. Bye. Gracias hermanos y hermanas por habernos acompañado en este estudio, para que aquí se junten más águilas. Dios les está invitando a vivir en la verdad, ella es eterna, la mentira muere cuando la verdad es aceptada. Tú eres valioso, valiosa para Dios, y Él te llama hoy a escucharlo y aceptarlo. No es su voz la que escuchas, pero es su palabra, que Él te envía para que lo escuches y conozcas la verdad. ¿Quieres venir con nosotros? Hay lugar para ti. Bienvenidos los llamados y escogidos de Dios. En la casa de Dios hay muchas moradas, y una de ellas te pertenece. No dejes que se quede sin habitar, porque tú eres el dueño. Si tú te pierdes, la casa caerá. No sirve para nadie, pues cada uno tiene la suya. No olvides dar me gusta y suscríbete a este canal, y comparte, para que la palabra de Dios sea escuchada por muchas más personas. Debajo del video les he dejado mi número de teléfono y de WhatsApp, para si quieren comunicarse con nosotros. Para más información, en este canal no monetizamos, no exigimos nada, solo te pedimos que escuches. Si crees que es mentira lo que se enseña, puedes dejar un comentario en el chat. Si no te agrada, también puedes opinar con plena libertad. Dios los bendiga a todos.